Amigos, mi nombre es Luis Hernando Peña y mi compañera Ángela Cañas. Somos administradores públicos en formación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Le venimos a hablar de la organización. ¿Qué es una organización? Las características de ella, los elementos de la organización y organizaciones flexibles y organizaciones en red. Para identificar una organización debemos tener en cuenta tres características básicas. Entre ellas tenemos que la organización debe contar con un grupo de personas o un conjunto de personas. Otra característica que se debe tener en cuenta para identificar una organización es que este conjunto de personas debe tener un fin común. Y la tercera y última característica esencial para identificar la organización es que este conjunto de personas debe trabajar en equipo para conseguir el fin común. De esta manera identificamos qué es una organización. Para hablar de los elementos o principios de organización, los cuales el primero de los 9 es un objetivo. Cada actividad debe tener un objetivo específico para evitar costos. Como segundo principio tenemos las funciones específicas. Eso para cada uno de los integrantes del equipo, para evitar costos y también para ser eficientes y eficaces. Otro principio es la jerarquía. Debe aplicarse una teoría de unidad de mando. Como cuarto principio tenemos la equivalencia entre responsabilidad y autoridad. Dependiendo del grado de autoridad que tenga el integrante del equipo, ese grado de responsabilidad debe tener. Como quinto principio tenemos la unidad de mando. Esto quiere decir que todo equipo de trabajo debe tener un líder dentro de la organización. Sexto principio es la divulgación de las acciones. Se debe dar a conocer cuáles son las actividades y cuál es el objetivo que se va a perseguir. Debe dar a conocer a todo el grupo, a todo el equipo de trabajo. Dentro de otro principio tenemos la extensión del control. La extensión del control quiere decir que un líder o jefe inmediato del equipo de trabajo no debe tener más de 5 personas a cargo. Esto para evitar conflictos dentro del grupo de personas o del equipo de trabajo y tener un buen manejo de él. También tenemos como octavo principio la coordinación. Es el equilibrio que debe tener el equipo de trabajo para de esta manera tener resultados óptimos, eficientes y eficaces, de tal manera que se logre el objetivo. Como último principio tenemos la continuidad de aquellos ajustes que se deben realizar a la organización y a cada equipo de trabajo, de tal manera que cada día que avancemos, el equipo o la organización sea mejor. Organizaciones flexibles y organizaciones en red tienen mucho en común. Para hablar de organizaciones flexibles, tenemos que tener en cuenta el liderazgo flexible, la innovación flexible, la estrategia flexible y la cultura flexible. De esta manera damos libertad para que los empleados o las personas que integran el grupo o equipo de trabajo tengan su participación directa, sean ellos mismos innovadores, sean flexibles en el momento de plantear sus nuevas ideas. Ellos tomen su liderazgo propio de tal manera que aporten nuevos objetivos y nuevas maneras de lograrlo. De esta manera vemos que organizaciones en red plantea que cada uno de las personas que integran la organización opinen en un conjunto, en un congreso o reunión, de tal manera que se le tengan en cuenta todos los puntos de vista de cada uno. Es importante que para estas organizaciones en red contar con personal que tenga las capacidades y el liderazgo
que tenga la formación única y específica en actividades a las cuales ellos se sientan bien realizándolos, de tal manera que de esta manera vamos a evitar sobrecostos y vamos a alcanzar los objetivos de una manera eficiente y eficaz. También es importante compensar a aquellos empleados o personas de la organización para que se sientan a gusto en cada uno de los grupos o equipos de trabajo. Mi nombre es Ángela Patricia Caña Fuentes, estudiante de tercer semestre en la Escuela Superior de Administración Pública Territorial. A continuación vamos a hablar sobre las organizaciones públicas supranacionales, el federalismo, flexibilización y el tema de las capacidades administrativas. Empezamos con las organizaciones públicas supranacionales, que a continuación les voy a mostrar. En las organizaciones públicas supranacionales encontramos lo que es la Unión Europea, que es una de las tendencias fuertes de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, que ha sido la de la integración en diferentes ámbitos y con diversos propósitos. Para entender este tema debemos hacer una rápida referencia a la formación de lo que podemos denominar el sistema mundo, cuya estructura se compone de una zona central donde están los países que concentran una proporción aplastante de capacidad tecnológica, capital, mercados y producción industrial. Como un tipo particular de organización pública supranacional, aparecen los intentos de integración regional. En estos intentos comenzaron por el aspecto económico, con el deseo de crear zonas de libre comercio donde se pudiera dar el paso a la libre circulación de recursos, de mercancías y medios de producción, proceso que ha venido siendo acelerado por la presión que ejerce la globalización, dándose como respuesta a diversos ensayos de integración, dependiendo de las metas originales de cada uno de los países intervenientes y de los trasfondos históricos precedentes. Continuamos con eso, es un poco de las organizaciones públicas supranacionales en la Unión Europea. Continuamos con el federalismo o flexibilización. El federalismo o flexibilización dice que las comunidades europeas nacen en los años 50 con el objetivo de pacificar a los viejos estados europeos y asegurar el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos, para lo cual se crearon un conjunto de instituciones encargadas de gestionar las actividades y los intereses comunes con un arreglo o un marco jurídico. Un marco jurídico único sin obedecer a un marco constitucional federal, sino más bien tendiendo a un modelo de agencia en que las entidades creadas respondían por actividades encargadas. Uno de los primeros aspectos a resolver es el referido de a qué es la Unión Europea. ¿Es hoy una nación? ¿Es una unión de naciones o una organización supranacional? Bueno, otra característica del sistema era la división de responsabilidades entre los actores estatales y los nuevos agentes supranacionales. Así, la Comisión Europea asumía la representación de interés común y para ello ostentaba el monopolio de las iniciativas, el Consejo de Ministros. Compuesto por los ministros competentes en cada caso de los gobiernos de los Estados miembros que ejercía el poder normativo. Por último, el Tribunal de Justicia, al igual que un tribunal federal, aparecía como el garante de la interpretación homogénea del derecho comunitario. La ruptura de ese esquema se da hacia 1979, que es cuando entra en escena el Parlamento Europeo con elección directa por sufragio universal,
con lo cual deja de ser una institución de segundo grado. La Asamblea Parlamentaria emanada de los distintos parlamentos europeos para convertirse en una cámara que expresa la voluntad popular. Eso es sobre lo federalismo o flexibilización. Seguimos con el tema de las capacidades administrativas. El tema de las capacidades administrativas se dice que tal como se acaba de indicar el principio de la flexibilización, en apariencia una bondad para la integración termina por generar una serie de inconvenientes de orden institucional relacionados con la capacidad existente para gestionar e implementar las políticas que generan para la Unión en su conjunto. Bueno, esto fue todo en este tema de un poco de federalismo, un poco de organizaciones supranacionales y un poco del tema de las capacidades administrativas. Espero les sirva de algo. Muchas gracias.